Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesemos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Bueno, estamos muy desaparecidos por acá. Estamos grabando este Pa. video medio improvisado que salimos acá al centro a hacer unos mandados. Y bueno, contarles un poco en qué andamos y también en qué anda Florianópolis para muchos que están ahí interesados en venir en la temporada y ahora en breve, que quieren saber sobre el clima, sobre cómo van a estar las playas también. Tenemos noticias sobre ese tema. Sí, que mucha gente nos pasa preguntando por Instagram y demás, o mismo en los comentarios de YouTube, ¿qué onda? A ver si la próxima temporada va a estar las playas todas contaminadas, como decían los informativos de la temporada pasada, los mares de diarrea, la epidemia de diarrea que había, a ver qué va a pasar, si va a estar así, para ver si reservan o no y qué hacen. A ver qué es lo que va a pasar, sí, en temporada alta, que nosotros también estamos, ahora nos estamos enterando de estas cositas, pero también estábamos buscando ahí información a ver cómo va a estar todo, porque el año pasado no nos metimos mucho en el mar, Claro. Por las dudas, con todo lo que estaba pasando, estaba bastante salado, pero sí. Bueno, ahora les vamos a contar bien. Y vinimos acá al centro, al shopping, que tuvimos que hacer unas vueltas. No vinimos ahí a modo paseo, sino que a hacer unos mandados. Sí. Y bueno, ahora vinimos a tomar un poco de aire, pero está horrible. No sé si pueden ver ahí las nubes, que está bastante feíto como para llover. Así que vinimos a aprovechar antes de que se largue la lluvia. Tal cual. Y bueno, y ahora septiembre la verdad que arrancó no muy distinto de como venía agosto. Anda ahí un poquito mejor la temperatura, los 20 grados, 21 anda rondando. Sí, está bastante humedoso porque, como les comentábamos, empiezan las lluvias a partir de ahora de septiembre. Son las fechas que empiezan a aumentar las lluvias, septiembre, octubre, noviembre y después diciembre, enero, que es el mes más lluvioso acá en Florianópolis. Claro. Así que bueno, es más humedoso. Que eso es una cosa, porque he escuchado varias personas diciendo que septiembre es el mes más lluvioso. Nada que ver. No sé dónde sacaron eso. El mes más lluvioso es enero. Es enero, sin lugar a dudas. Porque hay mucha gente que pregunta ponerle para venirse a vacacionar en septiembre y eso, y mucha gente les dice, no, septiembre es el mes más lluvioso, tené cuidado porque de repente no te toca ningún día ni siquiera para recorrer, no sé qué. No, en realidad justamente es en plena temporada alta es la época lluviosa. Sí, es enero, el mes con más días de lluvia es enero. Ojo, también hay que tomar en cuenta que muchas veces llueve de mañana un ratito, de tarde un ratito y ya después está precioso, son cosas de 1 hora, 2 horas y ya puedes hacer playa. Entonces, bueno, y justamente de la temporada tenemos noticias muy importantes respecto al agrandamiento de la faja de arena de las playas. Ustedes saben que nosotros les contamos sobre, bueno, y les mostramos también sobre Canasviegas, cómo había quedado, toda la faja de arena, después en Ingleses, todo el proceso del agrandamiento también y cómo había quedado después. Eso tienen todos videos en el canal, que si no los vieron pueden verlos. Y bueno, ahora se viene el agrandamiento de la playa de Yureré Internacional. Así que, ojo al gol. Sí, que la playa de Yureré ya venía bastante cortita la faja de arena. A veces ya no podías ni caminar porque tenías el muro de las casas y ya tenías el agua. Claro. No tenías lugar. Nosotros que vivimos un tiempito por ahí, nos acordamos que era imposible casi caminar, así que van a agrandar la faja de arena en Yureré y la previsión es que esté para la temporada, pero eso no sabemos, no se lo podemos confirmar porque vieron que dicen eso y después en realidad estamos en la temporada todavía con el agrandamiento de la faja de arena. Bueno, nos estamos quedando un poquito sin luz. Estábamos en la playa, esta es una mini playita que es la Beiramar Norte, acá en el centro de Floripa. En pleno centro. Esta playa está impropia para baño, siempre estuvo impropia. Pero bueno, es una mini playita que la verdad está lindo. Los días de sol en verano está divino para venir a sentarse, tomar sol, tomar mate acá en la Rambla, la verdad está precioso. Y bueno, nosotros como les decíamos, estamos bastante desaparecidos. Estamos metiéndole bastante al ebook que ya lo terminamos. Hay uno que está en revisión, que ya lo terminamos y en breve ya lo vamos a publicar y les vamos a avisar obviamente, pero estamos con otro que muchos nos vienen pidiendo sobre el tema de acá de Florianópolis, todas las dicas, como se dice acá. Les vamos a contar muchas cosas que no dimos todavía en los videos y que no nos da el tiempo,
Pero en el ebook de Florianópolis van a tener muchísima información de todo un poco, de todas las playas, dónde hospedarse, si hay campings, dónde estacionar, muchísimas cosas que eso ya estamos trabajando, por eso estamos bastante desaparecidos. Así que en breve queremos sacar ese ebook de Floripa para las personas que se vienen de vacaciones, que les va a servir muchísimo toda la información. Sí, va a ser como una guía turística tremenda, completa, para justamente poder conocer, poder hacerlo de la mejor forma posible y aprovechar, porque Floripa es enorme, no es solo Canasvieiga, Floripa tiene muchísimos lugares impresionantes que vale muchísimo la pena conocer, que aparte las distancias a veces ni siquiera son tan largas y son lugares increíbles que te podés llevar justamente en la memoria. Pero justamente como les comentaba Lou, el ebook sobre venirse a vivir para acá, todo completo con todo lo que necesitan saber, para la residencia, para el CPF, para alquilar acá, los vistos, los permisos, todo, cómo venir con tu mascota. La verdad es impresionante todo lo que tiene. Es muchísimo, no ya da ni vamos... para contarlo por acá porque nos quedamos sin video, pero claro, son muchísimas cosas. Y ya les vamos a ir justamente a contar bien todo a detalle, pero es impresionante la cantidad de cosas que tiene. Ese ya está en revisión, ya ahora en unos pocos días ya lo vamos a lanzar. Y al principio va a estar con precio promocional, así que... Sí, atentos a eso, que en breve cuando subamos, no sé si será el próximo video que subamos en YouTube, también les vamos a avisar por Instagram, pero quédense atentos porque va a ser un precio bastante bueno y va a estar por poco tiempo, así que atentos a los próximos videos. Justamente para aprovechar. Justamente y van a poder aprovechar enseguida ese precio promocional. Así que atentos por YouTube y por Instagram. Y ahora estamos caminando acá por la Beiramar Norte, ahí se ven todos los edificios, la calle, y estamos viendo unos puestitos de la prefeitura, unos puestitos azules, que es como una feria, que vamos a ver qué es lo que están vendiendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que venden por acá. Comida, pasteles. Pastelitos, pasteles de feria, como se dice acá, o feira. Hay una bandera desde Venezuela, creo. Sí. Ah, hay una ahí de Argentina. Ah, empanadas argentinas. Empanadas argentinas. Acá crepes, o crepes, no sé cómo se pronuncia. Son tapetitos. Música en vivo, ¿eh? Ay, esa canción me encanta. Sí, está de ¿De quién es? ¿De Nati Roots? Nati Roots, sí. Nati Roots. Qué tremendo, ¿eh? Acá el cartelito de Floripa. Acá tenés que meter luz, ¿eh? Sí, un buen foquito ahí directo de noche para sacarse fotos. Hay mucha gente, hoy es sábado, pero me parece que ya se está sintiendo el turismo. Es más que nada gente de Brasil, de otras partes de Brasil. Pero se nota como que ya... Pero ya se está notando, sí, el turismo. Y eso que estamos recién ahí... Recién empezando septiembre. Claro. Sí. La verdad, se nota que esta temporada va a ser una locura. Como el año pasado va a explotar. Ya el año pasado fue una locura después de... O sea, primera temporada después de que abrieran las fronteras y todo el tema, ¿no? Sí. Pero esta tiene pinta de que va a estar igual o más salada todavía. Sí. Bueno, y ahora el tema de... ¿Cómo va a estar la playa? ¿Cómo va a estar el agua por acá? El tema de contaminación, el tema de esgoto, saneamiento. Si va a haber como la epidemia de diarrea, como decían en los informativos de temporada pasado, ¿no? ¿Y qué onda? Bueno, ¿nos podremos meter en el agua? ¿No nos podremos meter? Y bueno, parece que está haciendo la prefeitura, ya hace bastante que estamos viendo e investigando,
Están haciendo limpieza en los canales en donde pasan los ríos, principalmente en Canasvieiras, que es la playa que se llena de gente, se explota en temporada y en ingleses también. Sí. Y están haciendo limpieza en los canales ya desde que salió toda esa noticia de la epidemia y la gastroenterocolitis y todo eso. Empezó la prefectura a tomar cartas en el asunto, como quien dice, para poder hacer limpiezas, porque esos canales hacía años que no los limpiaban, años. O sea, ya hacía que hacía como 40, 50 años, era una locura. Y bueno, están desde hace meses haciendo esa limpieza, y bueno, ahora con las lluvias que van a venir próximamente, los próximos meses, que como les decíamos, son los meses de más lluvia, se supone que no se van a desbordar los ríos como se desbordaban y no va a desbordarse y llegar a la playa. Porque recordemos por qué fue que pasó eso, porque justamente hay mucha gente que o no supo por qué fue o no se acuerda y nos pregunta como, claro, si va a pasar de nuevo. El tema de lo que pasó la temporada pasada, o sea, se sabe que todos los años pasa un poco el tema porque claro, la explosión de gente no está preparado infraestructuralmente. Infraestructuralmente. Ahí va. La isla para recibir millones y millones de personas. Claro, y el tema es ya que de por sí en la isla mismo vivimos muchísima gente. Claro. Sin contar la y temporada. Hay que tomar en cuenta en temporada alta hay más de 1 millón de personas extra. Entonces, claro, es bastante heavy. Y siempre pasa. Ahora, lo que pasó esta vez, que fue algo muchísimo más grave y que justamente estaban todos los informativos de los demás países hablando sobre eso y demás, fue porque hubo unas lluvias tremendas que habían desbordado todo, parece un volumen increíble que había llovido en unas horas y había desbordado el río, que ese río a su vez estaba lleno de cosas porque hace 40 años no lo limpiaban. El río y los ríos, porque no fue solo en Floripa, sino que fue en otras ciudades también de Santa Catarina. Y recordemos que acá en Brasil el tema sanitario, que acá se le dice el esgoto, el saneamiento. El saneamiento básico, en realidad hay conexiones que son ilegales, que las personas en las casas conectan la red de esgoto hacia la vía pluvial, que la vía pluvial es por donde pasa la lluvia, el agua de lluvia y desemboca en el mar. Entonces, esa conexión que hacen ilegalmente va hacia el mar y por eso genera la contaminación, que tampoco sabemos a ciencia cierta si fue 100% todo el problema gastroenterocolitis y todo lo que tuvo la gente, si fue por ese motivo. No estamos diciendo que fue 100% por ese tema, porque pueden mezclarse otros factores también, personas que vienen de afuera y prueban otra gastronomía, o toman agua de la canilla, puede ser por varios motivos. Ahora, igualmente hubo estudios acá que hicieron justamente los entes estatales de acá de Florianópolis, que justamente estaba impropio realmente, porque el río Brás, que es ese que está en Canasvieiras, fue principalmente ese que se había desbordado, se había roto toda la frontera, como quien dice, que tenía, y ahí fue que se fue todo el carajo. Ahora, eso en particular fue por justamente que había habido una inundación tremenda. Ahora, eso si hoy día pasa de nuevo, se supone que no debería, incluso si pasara, de que lloviera tanto, que pasara eso de nuevo, porque hicieron toda esa limpieza. Pero también están haciendo otras cosas, como les comentaba ahora, de esas conexiones ilegales que hace la gente en condominios y en las casas que viven a la red pluvial. Están lacrando, como se dice acá, están cerrando esas conexiones que va el esgoto hacia la vía pluvial que después desemboca en el mar. Entonces la prefectura está diciendo no se va a hacer más esto, tienen que buscar otras vías para que la gente elimine el tema del saneamiento por otra parte de forma correcta. Y bueno, están lacrando, están haciendo el cierre de esas vías que van a la red pluvial para que no desemboquen en el mar y no contaminen. Que a ver, esto nunca fue permitido, no es que antes estaba todo bien con eso y ahora dijeron no podemos ir con esto, no, nunca estuvo permitido. El tema es que ahora están controlando mucho más para justamente agarrar a las personas o los condominios o los negocios mismos que hacen ese tipo de cosas. Los restaurantes, los hoteles. Y ahí darles o un plazo para solucionarlo o directamente justamente cerrarles el paso, etcétera. Entonces
eso es lo que están haciendo un control mucho mejor, incluso se lanzó toda una iniciativa acá en Florianópolis que vino de la prefectura, de el tema del saneamiento, de mejorar todo ese tema, no solo por esto de las playas, sino en general. Entonces eso viene todo en mejora bastante grande, ¿no? Sí, así que bueno, vamos a ver con todo esto que está haciendo la prefectura, a ver cómo viene la temporada, que en breve ya empieza, porque ahora ya en noviembre, acá en Florianópolis, ya se considera que arranca la temporada alta, el calor, las playas. Y bueno, les vamos a ir mostrando a ver cómo viene todo, cómo está la balneabilidad, como se dice acá, si están propias, impropias. Pero con todo esto que están haciendo va a estar mucho mejor. Claro. Así que es otra tranquilidad para quien viene de turista y para los que vivimos acá también. Tal cual. Es otro respiro. Y cualquier cosa, obviamente, les vamos a estar avisando por acá por los videos o mismo por Instagram, que si no nos siguen por allá, tiene el link acá abajo en la descripción, o pueden buscarnos directamente el mismo nombre del canal de YouTube, Atravesemos Fronteras, y ya nos siguen por allá, que vamos a estarles avisando de todo. En la Beiramar, en la Rambla. Las patinetas estas están por todas partes. Vemos gente también cuando estábamos grabando que estaban tocándonos bocinas, no podíamos caminar por la vereda. Están todos con las patinetas, la verdad están buenísimas. Nosotros no nos subimos todavía. Y bueno, acá está el cartel de I Love Floripa, si se quieren venir a sacar una foto con las banderitas. Esto es nuevo, no estaba. Es reciente el cartel este. Y acá es donde está el catamará, que es un barco que ya les vamos a contar más adelante en el canal. Es un barco en donde pueden comer y pasear, que tiene luces, música, que ahora no está, pero está todo el año. El año pasado arrancó en la temporada alta y nosotros vinimos a verlo desde afuera, estaba precioso, todo con música, colores, luces, y ahora debe estar paseando. Vamos a ver si podemos ir a pasear en el catamará y mostrarles. Podemos, sí. Para que vean la experiencia y después, claro, consideren si quieren hacerlo ellos mismos después, ¿no? Es un paseo lindo porque al no estar solo en temporada alta, si vienen en otra fecha, temporada baja, es un lindo paseo que pueden venir a hacer acá. Para hacer estiramiento, ¿no? También se puede hacer ejercicio. Se puede hacer ejercicio. Se puede hacer tríceps. No voy a tocar mucho porque puedo hacer cualquier cagada. Y acá hay unas barras. Me he olvidado que estaba barras gratis para hacer ejercicio que les pones peso, no sé cuánto peso será, y la tenés acá gratis en la Rambla. Está salado esto. Le voy a poner peso a ver si puedo hacer. Aparte que está salado que o sea, hace tiempo que está. Y está impecable, ¿eh? O sea, trancada. ¿No? ¿Trancadas? Sí, no las puedo sacar. ¿Cómo se sacará? Tiene como un cosito trancando. ¿Tiene una trabita? Ay, no entiendo cómo es. Uso gratis, contribución voluntaria. ¿Tenés que mandar un WhatsApp para que se libere? WhatsApp, sujeto a espera. Envíe usar. Claro, tenés que mandar un WhatsApp para poder usarla. Se ve que se libera desde acá para que la puedas usar. Debe ser si te olvidaste del celular o no tenés internet y querés hacer ejercicio, fuiste acá. Es por un tema de seguridad, capaz. Claro. Igualmente está salado, lo que decía que está hace tiempo ya. Sí. Y que está impecable, o sea, está bien cuidado, la verdad. No se robaron ninguno, ni la barra, ni las pesas, ni nada, ¿eh? Y esto es para hacer, acá te dice, es para las personas en silla de ruedas que puedan hacer ejercicio y levantamiento como fisioterapia. ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! Claro, yo siempre pasaba y no entendía para qué era.
Y esa de acá también, claro. Claro, para hacer fisioterapia. ¡Qué bueno! ¿Qué más? Y bueno, gratis acá. Claro, tremenda iniciativa. Está muy bueno. Acá bien, aparte, en la orilla de la Belgamar. Sí, allá está el catamarán. No sé si se va a lograr ver. Con el celular está llegando. Vamos a filmarlo ahora cuando llegue, que estamos acá cerquita. Miren lo que es. Ahí está llegando. Ay, espero que no salpique, está lleno de agua acá. Se ve que algo pasó y salpicó. Pasó una ballena ahí, metió un aletazo. Sí, está todo salpicado, lleno de agua. Hay muchos turistas en esta zona del barco y claramente las personas que están viajando deben ser turistas que vienen en esta época acá a Floripa. No necesariamente, ¿no? Pueden no ser turistas. Pueden también, ser personas que viven acá, pero... Si vienen acaso nosotros vamos a ver de subirnos y no somos turistas, así que... Somos como turistas. Está todo oscuro, acá había luces pero están apagadas. Hay poca gente, ¿no? En verano esto estaba llenísimo. Y venía con la música, todo re volumen. Poca gente, sí. ¿no? Capaz que no están con personas. ¿Viajando? Hay gente adentro Hay en realidad. Algunas personas, sí. Claro, son muy pocas. Esto se llena en temporada. Cuando lo vimos estaba llenísimo. Sí. Y todo, me suena que había más luces, ¿no? Como más luces así de colores y la música estaba a todo volumen cuando Pues, estaba llegando. Sí, me parece que sí. Pero hay gente adentro, sí, así que está re lindo. Sí. Claro, y adentro tiene todo mesas para cenar y eso. Ya, como les decimos, si experimentamos después, ya les mostraremos ahí toda la experiencia. El Titanic. Sí, ¿no? Tiene un mechoncito blanco. Dios, lo tenemos acá al lado. Acá está mi mano, ahí está el pájaro. Me morfa el dedo, ¿te imaginas? Está mirando allá al barco, porque va con el otro amiguito que está allá en el barco. Sí. Tenía el topico, ¿te imaginas? Yo metiendo el dedo así para mostrar la distancia de estaba, me morfa el dedo. Bueno, dimos la vuelta por acá, nos estamos yendo de la Rambla y estamos yendo un poquito al shopping. Ay, vamos acá, por esta calle. No sé si esta calle está de más. Acá donde pasamos, sí, en ese local que ven ahí, no sé a qué les hace acordar, los canguritos, Australia. Sí. En ese restaurante venden carne de cocodrilo, por lo que tengo entendido. Obviamente no quisimos preguntar nosotros, pero si alguien fue o conoce, nos cuenta. Cuéntenos en los comentarios porque... muy extraño. Mal, carne rarísimo. De cocodrilo. Sí. Y parece que hacen hamburguesas con esa carne. Y esta calle cerca del shopping está linda porque está lleno de restaurantes temáticos. Así como ese que venden carne de cocodrilo. Es que vi algo raro ahora en un cartel, decía camarao no abacallí, o sea, camarones en ananá. Claro, son restaurantes temáticos. Hay uno de Italia, creo que es una pizzería Paparella, creo que se llama. Y acá está linda esta calle por las lucecitas, caminar está bastante iluminado, está precioso. Y bueno, son restaurantes más diferenciados, exclusivos. Nunca fuimos, pero bueno, si alguno de ustedes fue, nos deja en los comentarios. Más chetos, en otras palabras, ¿no? Nos quedamos sin luz. Hay
exposición de autos que me parece que son eléctricos, que están muy lindos, la verdad. La marca BYD. Para quien le interese, acá vimos una tienda en el shopping que dicen que están contratando, Mackenzie. Traigan el currículum impreso, vienen acá y lo dejan. En la gerencia. A ver si acá, consiguen trabajo los que están buscando, que estén por acá. Sí, eso vamos a tratar de... Ya nosotros antes lo hacíamos más seguido, ahora vamos a tratar de empezar a hacerlo más seguido de nuevo, de cuando vemos algún cartel de que están buscando para contratar gente, dejárselos acá en los videos, ¿no? Bueno, venimos a pedir una hamburguesa porque nos dio hambre. Sí. Una vegetariana. Compramos justamente, claro, un combito de Whopper vegetariana, de plantas, y una hamburguesa separada, o sea, una en combo y una separada. Miren para que vean cuánto cuesta más o menos. Ahí va. 50 reales. Sí, en Burger King. No sé. Es el único lugar que venden vegetariano acá. Por ahora. De todas las opciones, porque ya tenemos un Bob's, un McDonald's, después hay uno que se llama Jirafa, Calzones, pero no tenemos mucha opción vegetariana, la verdad. No. Por ahora es la única opción que tenemos, así que bueno. ¿Y cuánto cuesta más o menos un Whopper en la ciudad donde ustedes viven? ¿Está más o menos como acá o está un poco más caro? O bueno, puede ser más barato también. Sí, puede ser. ¿Pediste ketchupi? Pedí ketchup y mostarda. Y vamos a hacer el refill. A ver, no sé qué elegí yo, la verdad. No sé. ¿Cuál estaba buena? ¿Limonada? ¿Soda limonada? No. ¿La Black esta? Yo soy más de tipo Sprite y esas cosas, la verdad. Ah, no, pero esto es una mentira. Pepsi Black y me salió ¿Blanco? agua. Transparente. Es agua. Nada que ver. No es agua, debe ser ese color. No, es agua. Pero, ¿what? Posta, es agua. Ah, ponemos Pepsi normal. A tomar. Pero no será de ese color. A ver, No, ustedes saben. no es. Dejen en los comentarios a ver si capaz que es de ese color. No es de ese color. ¿Y por qué salió así? Para mí se les agotó y encajaron la manguera ahí en el agua y tamanana. Pepsi Era Black agua, posta. transparente. Aparte lo olí y para mí no tenía olor a nada. Para mí era agua. Capaz que era Sprite, Qué también raro. puede ser. Ay, yo quería Sprite. Pero Igual no. eso se puede recargar, así que después venimos a Es agarrar free más. refill, que está bueno eso. Sí, Ya se puede ir recargando. está Así bueno. que está. Acá tienen un coso de cocina italiana, un restaurante de cocina italiana. Ahí es solo pizza. Ahí tienen greleados, que vendrá a ser como cosas a la planchas. Y allá en el fondo hay un KFC. Y después allá en el costado tiene un restaurante que es por kilo. Se sirven y pagan según los gramos, la cantidad. Bueno, a ver, Vamos a probar el auto eléctrico. nuestra próxima adquisición. A ver. Está muy divino. Mirá lo que es esta pantalla. La pantalla. Es una laptop básicamente, es enorme. El multimedia es enorme. No, mirá la palanca. Mirá la palanca de cambio lo que es. Está buenísimo. Incluso debe ser girando así, a ver. Oh, no sé. No quiero tocar. No toques, ahora aceleraba, rompía todo el shopping. Mal. Pero mirá esto, todo el panel acá del aire acondicionado, lo que es. Mal. Y tiene todos los botones acá, en vez de tenerlos tipo así, los tiene acá. Y tiene una pantalla, tiene una pantalla como 360 grados ahí en el... Mirá, préstame. Tiene una pantalla que es como 360 grados, se ve, para ver todo el auto alrededor, nada. Qué tremendo, ¿no? Una locura. Todos los botoncitos acá. Mirá lo que es la parte de la puerta. El acabamiento de la puerta. Esto no sé qué es. Y debe ser un parlantecito, eso tiene pinta, pero el acabamiento de eso es una locura. No sé, las cuerdas esas que te pones a tocar la guitarra. No sé, no quiero tocar mucho. No. Ya está. Próxima. ¿Cómo la ves? ¿Próxima adquisición? El precio está muy bueno, ¿no? ¿Qué dicen? Buah, 270. a partir de 270. Es todo eléctrico, ¿no?